Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Estamos hablando precisamente sobre lo que acontece en el sistema de transporte colectivo en la Ciudad de México, en la línea 12 del metro. Y dice, en la recta final, estudios del gobierno mexiquense. Se va a ampliar la línea A en 2015. Extensión del metro a Chalco tendría un costo de 15 a 20 mil millones de pesos. Esto lo escribe María Teresa Montaño, publicado en la sección Metrópoli del periódico El Universal. El gobierno del Estado de México prácticamente concluyó los estudios de viabilidad técnica para la ampliación de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro a municipios de Chalco, y los resultados indican que el proyecto podría ser una realidad a partir de 2015. Bueno, pues enhorabuena, porque la Ciudad de México está teniendo verdaderos contactos y acercamientos de lo que está sucediendo en estas vías de difusión y sobre todo para la gente que viene a la Ciudad de México a laborar, y en estas grandes ciudades laterales al Distrito Federal, pues sabemos que son las ciudades dormitorio. Y bueno, vamos a pasar a uno de los temas, que es la reelección del Partido Acción Nacional. Y dice, antes de la votación de este domingo que pasó, donde pues precisamente el señor Madero ganó a Cordero, protocolo de seguridad contra fraudes, el PAN se blinda, boletas con láser, alarma y código. La papeleta para votar por Madero Cordero tiene 10 candados para hacerlas infalsificables. Las placas litográficas se destruirán, se permitirá a equipos de campaña escoltar las camionetas selladas. Incursión de tribus externas debilitó al PAN. Coinciden en que ambición de poder engrosó las filas de oportunistas. Militantes y fundadores urgen retomar los principios que le dieron origen al partido para contrarrestar los escándalos de corrupción, crisis y la pérdida de valores. Reelección de Madero reactiva pacto por México y negociación. Politólogos como Fernández Santillán y panistas históricos como Diego anticipan nuevo impulso al diálogo político. Cordero, no voy a batalla legal. Yo creo que el análisis de la reelección de Madero a mí me parece que ha sido una gran equivocación, y esta es una apreciación muy personal, porque se está obedeciendo al decálogo de el señor Calderón, sufragio efectivo sí, reelección, y evidentemente el señor Madero pues va a ser una persona que va a estar de acuerdo al proyecto México, al Plan México, y sobre todo para tener una discusión con el gobierno federal, y esto va a causar muchos problemas, y repito, va a tener sobre todo una gran influencia, y va a tener una participación muy importante, que no dudamos que el gobierno federal haya tenido una intervención, ya que el señor Cordero pues tenía otra estructura precisamente para enfrentarse al gobierno federal. Y podemos ver en la información de los periódicos el número de votos que tuvieron cada uno de ellos. Gustavo Madero ganó en 20 estados, Puebla es la entidad que mayor número de votos le dio, 8,206. Ernesto Cordero ganó en 12 estados, Jalisco es la entidad que le dio mayor número de votos y le dio mayor numeración en 6,300 votos. El presidente reelecto del PAN reconoció a Jorge Luis Preciado como líder de los senadores. Agradece la actitud de Cordero. Madero y Cordero ganan debates en sus encuestas. Bueno, pues esto es parte de lo que ha acontecido con esta reelección del señor Madero. Y dice, pasamos a otra información amigos, porque en 3 meses el Plan Michoacán, y vamos a ver que en el Plan Michoacán, sobre todo, el hecho de que primero se hayan detectado la muerte del 60% de los líderes, sobre todo de los llamados líderes templarios, abatidos Nazario Moreno, Enrique Plancarte y Francisco Galeana, detenidos Dionisio Loyola y Héctor Chávez. Esto lo escribe Saúl Vela, corresponsal. Va por la tuta Pablo Magaña, Cerrato Ignacio Rentería, gobernador. El gobernador Vallejo, vienen más aprehensiones de funcionarios. Tepalcatepec, la tierra del más reacio desarme, viven en paz. Capturan a 2 y abatidos. 6 de 10 jefes de los templarios han caído, lo exigían las autodefensas. 4 de los fundadores de esta organización, entre ellos también 1,300 personas, 268 de los cuales son de la estructura de mando, la estrategia con programas integrales para recuperar la paz. Nazario Moreno,
Enrique Plancarte, Ignacio Rentería, Samer José Servín, Fernando Gómez Martínez Latuta, que aún todavía se le busca, Dionisio Loya Plancarte, el tío, Mario Magaña Cerrato, la Morsa. Y bueno, pues esto es lo que estamos viendo a través de estos personajes que ahora, pues desde luego con la estructura que le ha dado el gobierno federal, pues están legalizando las autodefensas, a los cuales ya se incorporaron, y en cada uno de ellos pues hay que estudiarlos con mucho cuidado. Dice: frente a la prensa, Estanislao Beltrán, papá Pitufo, vistió el uniforme de la Fuerza Rural y pidió guardar las cámaras solo cuando quedó en calzoncillos. Bueno, aquí lo estamos viendo a través de esto en la publicación del periódico La Reforma, y lo escribe Adán García. Son ahora Estado, dice Alfredo Castillo, promete acabar con los templarios. Cae por narco otro alcalde de Michoacán. En las primeras horas será resuelta la situación jurídica de Cruz Valencia. Dice: remueven los barrios. Comisionado en Michoacán reporta que registraron un total de 7,862 armas. Solo tengo mi vida y la quiero conservar. José Manuel Mireles es vocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán, Tepalcatepec. Más de un año ha pasado desde aquella mañana del 24 de febrero de 2013, cuando la impunidad y la violencia lo llevaron a encabezar un movimiento que cambió la vida de cientos de personas e incluso su propia suerte. Lo escribe Marcos Muedano en el periódico El Universal. Arman a rurales como federales y les pagan más que a propia policía local. Michoacán estrena policía rural estatal. Hoy, hora cero para el desarme de autodefensas. Lo publica Crónica el sábado 10 de mayo y dice: cualquier persona armada en Tepalcatepec y Buenavista que no sea parte de la fuerza rural será detenida. Cae a uno los jefes de los Zetas, matan al Z9, el último de los fundadores. Y aparece algo que me llama mucho la atención y lo voy a presentar a la cámara, precisamente esta parte donde sale una serie de cartas con la visión de cada uno de aquellos personajes que fueron los que fundaron precisamente a los templarios. Y bueno, pues cada uno de ellos ha correspondido, no sabemos si ha sido precisamente en combates o han sido asesinados. Gracias. La Marina y el Ejército abaten a Galindo Mellado Cruz en su enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas. El capo atacó a los soldados con rifles Barrett y granadas. Un grupo de militares desertores conformó el cártel en 1999, se convirtió en el más sangriento y violento y rompió el statu quo. Bueno, pues esto es parte de lo que nosotros estamos viendo acerca de esta formación, y lo que tenemos que ver ahora, amigos, es precisamente en la sección cultural de que fue Tolsá, y vamos a hablar del caballito. Fue Tolsá quien puso parches a su caballito. El escaneo en tercera dimensión detectó que en 1802 el autor Manuel Tolsá maquilló fallas con parches en el cuello y las ancas del equino. En 1972 quitaron la pátina original con gasolina blanca. Y dice así: tecnología en tercera dimensión destapó los errores. Especialistas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico descubrieron fallas de origen en la estatua de cobre. Y bueno, pues es parte de lo que está sucediendo a través de la información que tiene el gobierno del Distrito Federal. Y bueno, pues hay algo muy importante. Después de la muerte del director de Cemex, entra en funciones a quien ha sido elegido. Tras la muerte de Lorenzo Zambrano, Cemex enfrentará con una nueva dirección el proceso de consolidación de la industria cementera a nivel mundial. Y verdaderamente este trabajo ha sido muy interesante, amigos, porque precisamente recordamos que la muerte de Lorenzo Zambrano, pues a través de algunas extensiones que ha tenido Cemex en el mundo, sobre todo en España y en Centro y Sudamérica, recordamos que el comandante Hugo Chávez expropió la cementera en Venezuela. Nuevos directivos mantendrán como prioridad reducción de pasivos. La visión de Cemex tiene en estos momentos, proviene de la misma estrategia que hemos venido siguiendo y no pretendemos cambiar. Cemex tiene muy claro lo que necesita: seguir produciendo cemento, concreto y agregados para satisfacer el mercado.
Rogelio Zambrano, presidente de Cemex, sustituyendo precisamente a Lorenzo Zambrano, quien muere en Europa y viene hacia México. Y bueno, pues uno de los elementos es Pemex, amigo. En 2 años, Pemex y Comisión Federal de Electricidad cerca de la privatización. Tras pagar impuestos, ambas empresas entregarán un mínimo del 30% de ingresos al gobierno federal. Contarán con una autonomía parcial, propone la regulación de la reforma energética. Refinerías e instalaciones para el transporte de combustible ya no serán inalienables. Al frente de Petróleos Mexicanos seguirá Lozoya, mientras avanza la transformación. Competirán Pemex y Comisión Federal de Electricidad con transnacionales en menos de 2 años. El Estado se asume como propietario, no administrador, recibirá 30% de ingresos tras los impuestos. Tendrá Pemex y Comisión Federal de Electricidad autonomía parcial presupuestaria, prevé iniciativa de las reformas. Reforma energética. Limita a la Comisión Federal de Electricidad a explorar gas natural. Y sobre todo piden para Pemex más pozos transfronterizos. En la iniciativa se contempla un 20% de tenencia. La Comisión Federal de Hidrocarburos ve ambigüedad en leyes. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos con ustedes para seguir haciendo algunos comentarios de lo que ha sucedido con las empresas que incluirán reservas de petróleo en estados financieros Pemex. Regresamos, estamos en tertulia nocturna. Regresamos en un minuto, amigos.